Es muy difícil en nuestra sociedad occidental darle dignidad al placer, porque está embadurnada nuestra cultura con dolor. El dolor es algo que dignifica. El dolor del soldado al conquistar, el dolor del deportista al triunfar, el dolor de la empresa al revalorizarse, el dolor del estudiante cuando aprueba la letra con sangre entra. Dolor. Admiramos el dolor. Léase a Hegel, a Nietzsche, a Marx, a Kant, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Incluso Aristóteles hablaba que para conseguir la felicidad hay que esforzarse. Dolor. Cuando lo que se debiera alabar y ensalzar debería ser el placer. El placer debería ser lo más importante, porque es lo que produce más satisfacción. Pero no, en nuestra cultura le damos dignidad al dolor y las cosas que se consiguen con placer se les quita valor. Lo que se consigue con placer se le quita valor. Sin embargo, lo que se consigue con dolor, con esfuerzo, con sacrificio, con tenacidad, eso parece que tiene mérito. Lo que cuesta conseguir, eso es lo que vale. Lo fácil, lo que produce placer, eso no tiene valía ninguna. ¿Pero acaso no hemos caído que lo más valioso que tenemos es lo fácil, que se produce con placer? ¿De dónde viene la vida? De relaciones sexuales placenteras, ¿no? El sexo produce placer y viene la vida. ¿Cómo mantenemos la vida, no? Comiendo, ¿no? Comer produce placer, ¿no? E incluso echar los desechos del cuerpo produce placer. Respirar produce placer, aunque haya gente que ni siquiera se da cuenta que respirar produce placer. Contemplar la naturaleza produce placer. Los sentidos producen placer. Los niños se ríen. No es cierto que los niños nazcan llorando, es mentira. Le dan golpes en el culo para que lloren y puedan respirar. Los niños no nacen llorando. Los niños, en cuanto abren los ojos, sonríen. Porque la vida es una maravilla, es un regalo y es algo fácil, algo placentero, algo que se da sin que cueste. Por lo tanto, deberíamos seguir el curso de la naturaleza, el curso fácil y de placer. Pero el placer está poco valorado. Pero es que incluso desde la filosofía europea, se habla de darle sentido al dolor. Que si se le da sentido al dolor, el dolor ya no produce daño al ser humano. Y esto no es verdad. Porque si tú estás sufriendo un profundo dolor y le das sentido, al momento tendrás un alivio. En ese momento, pues la mente siente un alivio porque tienes un sentido. Pero a la larga, ese dolor cada vez aumentará más hasta que se haga insoportable. Darle sentido al dolor, pone el foco en él, lo aumenta y ese dolor al final nos destruye. Es una pena que no le demos sentido al placer y que le demos sentido al dolor. Si el dolor está ahí, está para evitarlo. Y habrá que hacer todo lo posible para evitar el dolor. Jamás darle un sentido. Y podemos decir, ¿y qué ocurre con los dolores inevitables? Pues habrá que seguir y continuar intentando que sean evitables. Y sobre todo, en vez de darle un sentido al sufrimiento, se trataría
de elevar y aumentar muchísimo el dolor. Esto es una buena forma de aumentar el placer. Esto sería una buena forma de disminuir el dolor. Y esto ocurre. Tú a lo mejor estás viviendo un dolor intenso y de repente te enamoras. Un placer intenso y el dolor se amortigua muchísimo. Y así todo. Cuando aprendemos a aumentar el placer en nuestra vida, aunque tengas un profundo dolor, baja, disminuye, decrece. Esto sería una buena forma de contrarrestar el dolor, pero sobre todo yendo a las causas y saber por qué se produce y cómo se puede evitar. El dolor está para evitarlo y el placer para disfrutarlo, para potenciarlo, para alabarlo, para decir cosas buenas de él, para darle un sentido positivo, para ponerlo en un altar y decir el placer es lo fundamental, lo primero y lo que se debería de cuidar, potenciar y enseñar, y no al contrario, no educar en el trabajo, en el sacrificio, y todas las tareas que se hacen tienen que ser con dolor para sacar un buen rendimiento. No, ese no es el camino. El camino tiene que ser el camino del placer. Y cuando hablo de placer, no hablo de placer solamente puntual. Cuando hablo de placer, hablo de aquellas cosas que den placer intenso y prolongado. Y disminuir las cosas que den placeres puntuales que luego nos lleven a dolor. La comida da dolor. Si como mucho y mucho y mucho y mucho, una indigestión, más aparte con el tiempo, ácido úrico, colesterol, cáncer, ataques al corazón. ¿Entendéis? Si el placer es lo más importante, no podemos darnos atracones de comida. ¿Por qué? Producen dolor. De la misma forma no deberíamos de darnos atracones de otras muchas cosas. Ni de trabajar, ni de internet, ni de leer. Cero atracones. Buscar una forma proporcionada en nuestra vida de diferentes cosas para que el placer no se acabe nunca. Porque es verdad que cuando hay una apetencia y se sacia un placer, entonces buscamos otro. Y de eso se trata, de emplear la inteligencia para descubrir las diferentes capacidades que tenemos de adquirir placeres y ponerlas en práctica, e ir pasando de un placer a otro para que nunca estemos saciados y de esta forma siempre podamos estar disfrutando. Aquí abajo, en la descripción, dejo un libro que habla de esto. Habla de las unidades psíquicas de placer y de cómo ir combinándolas para que siempre tengamos placer. Pero claro, para todo esto hay que profundizar, hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo al placer. Y parece que el placer como que viene solo y no hay que hacer nada. Sin embargo, Europa se dedica a estudiar el dolor. Pero es que incluso en la medicina, tú vas al médico y dices, mira, no me duele nada y quiero seguir así. Te echas de la consulta. Fuera de aquí. Tú sabes la gente que tengo con problemas ahí. Cuando el médico debería decirle, mira, vas a llevar este estilo de vida para no enfermar y no tener que venir a la consulta. No, esperan a que la gente se ponga enferma y cuando esté la gente enferma, pues entonces vas al médico cuando a lo mejor ya es irremediable. ¿No sería mejor prevenir con placer? Mira, vas a aprender a disfrutar de esta comida. Y luego de esto, y luego vas a disfrutar del deporte, y luego vas a aprender a que la gente disfrute con placer de las cosas buenas de la vida. Porque claro, se puede disfrutar de las cosas buenas y se puede disfrutar de las cosas malas. Las drogas dan un placer. Pero si lo que buscamos es un placer intenso y duradero, las drogas no nos valen porque son puntuales y luego el bajón es muy grande. Más aparte las enfermedades y la muerte que provocan. Por lo tanto, el placer global de las drogas es muy bajo. Sin embargo, deporte, comida sana,
sexualidad adecuada, relaciones positivas, todo esto son cosas que dan placer y a la larga producen más placer porque van aumentando el gozo de vivir. Es así de sencillo. Por favor, dediquémosle tiempo al placer, atención al placer y sobre todo valoremos mucho el placer. Venimos a la vida con placer y tenemos el deber moral de mantenerlo y la opción de aumentarlo para tener vida más allá de esta vida. Buenas tardes y buena suerte.